La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo seminario de Global Software para cálculo y diseño de estructuras. En el seminario web de hoy vamos a hablar sobre el modelado y análisis práctico con RFEN 5. Voy a decir brevemente algo sobre la plastificación y cómo tratarla dentro del software. Después quiero que sea un seminario relativamente corto, bastante práctico, y quiero hacer 3 modelos, así que bastante sencillos, donde mostrar algunas aplicaciones de la plastificación del módulo RFMAT non-linear de RFEM. Así que haremos el modelado y la optimización de una pieza de soporte. Calcularemos, y es lo más importante de esta parte de este seminario, los diagramas momento-rotación, en el caso de un empalme de una unión viga-viga, ¿no? Haremos primero, suponiendo que no hay unión, que es una viga continua, veremos cómo tratar la plastificación. Luego haremos una unión rígida con sólidos de contacto y finalmente haremos una unión flexible. Veremos cómo obtenemos resultados con RFEN de acuerdo a lo que nos dice la teoría. Yo soy Manuel Ballesta y mi compañero José Martínez está como panelista, intentando responder vuestras dudas durante este seminario. Aquí podéis ver algunas imágenes de lo que vamos a intentar hacer hoy. Pues una placa, un pequeño soporte donde vamos a intentar optimizar la forma, reduciendo material en el interior, por ejemplo, utilizando la plastificación, por supuesto, y 2 uniones, una unión rígida y una unión flexible, donde vamos a intentar calibrar sus rigideces, vamos a ver cómo se produce la plastificación, las líneas de rotura en la placa, e intentar un poco obtener conocimiento acerca del comportamiento de ellas para poderlo luego extrapolar a un modelo de barras. Así pues, empezamos. Si tenéis preguntas, como he dicho, le escribís a mi compañero José en el apartado de preguntas. Al final del seminario, si tenemos tiempo, intentaremos resolver algunas o todas ellas, y si no, pues como sabéis, se os remite un documento de respuestas posterior dando un poco más de detalle acerca del asunto. Lo primero que quiero empezar comentando es una pequeña introducción a la plastificación. La plastificación en un ensayo a tracción se entiende como, digamos, el punto en el que se pierde la proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones, en este caso un escalón de excedencia. Esta plastificación lo que conlleva es que el material es capaz de disipar energía. Esta energía se disipa mediante calor, de una forma local, y deformándose, como digo, se deforma y a la vez se desprende calor, ¿no?, en ese proceso. En este ensayo de tracción es uno de los aspectos principales. Tenemos que saber extrapolar este ensayo de tracción a lo que ocurre en nuestros elementos estructurales. Verdaderamente tenemos flexión y cuando tenemos flexión lo que se produce es que un diagrama, bajo la hipótesis de la deformación plana, ¿no?, un diagrama triangular que empieza a plastificarse en los bordes superior e inferior, sigue desarrollándose hasta que desarrolla la totalidad del momento plástico, ¿no? Por supuesto, esa capacidad plástica que nos da el material es importante tenerla en cuenta de cara a que nosotros vamos a evaluar estados límites último, cuando calculemos la resistencia de piezas, etcétera. Y ese estado límite último, digamos, lo que clasifica es la rotura, y la rotura llega tras la plastificación. Por lo tanto, lo que diferencia un análisis plástico de uno elástico es apurar mucho más el diseño estructural y optimizar, en este caso, perfiles, ¿no? Por eso la norma nos deja clase 1, clase 2, perfiles compactos, calcular con un cálculo plástico, ¿no? En caso de uniones también será interesante verificar que la plastificación, lo que tenemos que buscar son siempre líneas de rotura en placas, en elementos de contención. Líneas de rotura nos van a indicar que se produce un mecanismo el cual ya no es capaz de, distribuir esfuerzos de un lado a otro, y por tanto empieza a ceder y de alguna forma colapsa, o ya no deja de ser útil la estructura para la función para la que fue prevista, ¿no?
Vamos a empezar, antes de hablar de las uniones, con el primer ejemplo. Abrimos nuestro archivo de RFEM. Va a ser un modelo bastante sencillo de una placa. No va a ser necesario utilizar ninguna norma. Yo le voy a llamar placa. Y la idea es, bueno, pues hacer un modelo realmente sencillo donde explicar un poco cómo trabajar con RF Material Nonlinear de RFEM y cómo evaluar resultados, ¿no? Voy a agruparme mi rejilla. Voy a hacer una placa, entonces, bueno, me interesa, por ejemplo, ya no hablar de metros, sino de centímetros. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, bueno, si hacemos zoom, vemos que ya estamos de nuevo aquí y tenemos la rejilla dibujada. Vamos a dibujar una pequeña placa, simplemente en botón nueva línea. Una placa de 250 por 50 y por 150. Vale, hemos dibujado las líneas de contorno y ahora podemos seleccionar el material. Va a ser un acero 275. Vamos a utilizar en principio un material isótropo lineal y vamos a darle un espesor a esta placa de 5 milímetros. Seleccionamos las líneas de contorno y nos genera la placa. Vamos a apoyar un apoyo de línea en el extremo izquierdo, donde impediremos los desplazamientos y la rotación alrededor de la línea. Hemos cambiado los ejes locales de línea y impedimos la rotación alrededor de la línea. Muy bien, vamos a crear dos casos de carga. Quitamos el peso propio. Vamos a crear un caso de 200 kN por metro lineal. Y vamos a generar un nuevo caso de carga. También permanente, sin peso propio. En este caso de 400 kN por metro. Bien, en cuanto a los parámetros de cálculo, lo que viene a ser la configuración de la malla de elementos finitos, vamos a poner una malla de 0,01 en un primer momento. Le vamos a pedir que nos genere la malla tras esta predefinición. Vemos el mallado. Podemos incluso, bueno, vamos a bajarla un poco más. Yo tenía aquí 0,004. Nos dan avisos acerca de, bueno, las discrepancias respecto a las dimensiones para que sea una geometría del elemento finito congruente. En este caso no es importante, esto se debe a la inclinación, ¿verdad?, de este ángulo. Podríamos a lo mejor, pues bueno, agrupar otro elemento en este sentido e intentar que esta inclinación se vaya decreciendo dentro de superficies. A veces eso es un problema. En este caso no lo es. Ya lo he comprobado, es decir, no es necesario generar varias superficies hasta disminuir esta pendiente de forma gradual. De esa forma se consigue un mayor ajuste de una malla más adecuada, ¿no? Muy bien. Bueno, realizado esto, podemos realizar un análisis, un cálculo lineal, tanto de la hipótesis 1 como de la hipótesis 2. Por ello le damos a calcular todo. Y bueno, vemos las deformaciones. Cuando estamos analizando placas como sólidos, lo que más nos interesa, y es algo que quiero ya empezar a mencionar, es hablar de la tensión de von Mises. La tensión de von Mises lo que nos dice es un criterio de plastificación, se calcula una tensión en base a un criterio de plastificación, es decir, marcamos a partir del ensayo de tracción
marcamos los límites mediante la tensión de von Mises, los límites de extrapolar un análisis 1D, como es el ensayo de tracción, a un problema 2D, como pueda ser este problema, ¿no? Por ejemplo, puede ser interesante ver las tensiones sigma X, tanto en el lado positivo, en este caso la Z es positiva hacia nosotros, como en el lado negativo, que es lo mismo, en este caso es un caso plano, ¿vale? Y destacar, por ejemplo, que las tensiones en I pues son un poquito más pequeñas, pese a que es un caso 2D, debido a esa geometría, ¿no? Verdaderamente son las tensiones en X son las que están gobernando. Si vamos a analizar nuestro caso 2, ya vemos que en este caso tenemos que pues estamos por encima del límite elástico. Vemos que toda esta zona, ¿vale?, la tenemos en 28,63. Si recordamos el material que habíamos definido, teníamos un material donde, a ver, editar, aquí lo tenemos, en propiedades, tenemos que el límite elástico está en 27,5, por lo tanto toda esta zona está plastificada. Y la pregunta ahora sería, ¿esa plastificación me produce un colapso en mi placa, sí o no? ¿O hasta qué punto, no? Bueno, entonces lo que hacemos ahora es editar el material. Siempre y cuando tengamos el módulo RF Material Nonlinear, aparecerá en la descripción de materiales plásticos aquí a la derecha. En nuestro caso podemos utilizar un isótropo elástico no lineal, 2D o 3D, en este caso, donde se nos abre una nueva ventana y donde tenemos que definir pues el límite de plastificación de mi acero, para lo cual a partir el programa lo que aplica es una reducción del módulo, aproximadamente es una 10 milésima parte del módulo elástico original del acero, y es importante saber qué tensión debe comparar, ¿vale? En esta hipótesis, ¿no? Es decir, comparará la tensión con, pues bueno, a partir de digamos, elipsoide, que es la teoría de von Mises, que dice que, digamos, hay que minimizar la energía de distorsión del acero, ¿no? Minimizando la energía de distorsión del acero es un criterio de plastificación, de forma que si tenemos una tensión fuera de esta elipse o este elipsoide, pues el material está plastificado, y si está dentro de la elipse o del elipsoide, el material se está comportando elásticamente, ¿no? Este es el criterio de von Mises. Tenemos 3K, Drucker-Parker, utilizado en hormigones o en el terreno. 3K también se puede utilizar para aceros dulces, o el criterio de Moore-Coulomb, un criterio más como de rozamiento, ¿no? Topes a partir de en el sigma 2, en el sigma 1, ¿no? Para el acero, como digo, el más adecuado es el de von Mises. Un diagrama básico podría ser bilineal, donde nosotros definiríamos nuestro módulo de endurecimiento, o un diagrama donde pues, bueno, el usuario puede definir una serie de puntos, incluso definir pues desgarro, llegado a un punto no es capaz de dar nada más y se produce a cualquier incremento o una total fluencia o fallo del material, ¿no? Vamos a dejar el lineal básico, vamos a aceptar y aceptar. También se podría utilizar el isótopo plástico 2D, 3D. La diferencia entre el primero y el segundo es la descarga, ¿vale? En el isótopo plástico 2D, 3D es capaz de almacenar descargas, de forma que la deformación remanente se conserva. En cualquier caso, nosotros aplicamos el isótopo elástico no lineal. Vamos a aceptar. Cuando hacemos un cálculo no lineal, lo que va a ocurrir ahora es que en parámetros de cálculo vamos a tener aquí pues este caso de carga de 400 se va a dividir por 5 y se va a hacer 5 incrementos de carga con un máximo número de iteraciones por cada caso de carga de 100. De forma que si yo lanzo el cálculo ahora, pues bueno. Veis cómo se están generando esos 5 escalones. Es importante observar que, ahora volveré a abrir ese gráfico, ¿no? Muy bien. Vemos que voy a volver a abrir el gráfico que estábamos viendo. Ahora está calculando también el caso 1.
Sí, perdón, Manuel. No sé si le está llegando el sonido a la gente. Puedes preguntar y que pongan en preguntas. Porque hay una persona que dice que no, pero yo creo que sí. Hola, ¿me estáis oyendo? ¿Podéis escribir, por favor, en preguntas si una pequeña confirmación de que el sonido se está llegando de forma adecuada? Vale, yo me silencio. Vale, gracias. En este gráfico, donde dentro de parámetros de cálculo veis los 5 escalones de carga, este de 400 que tenemos aquí se ha dividido en 5 escalones de carga y es importante observar, en este caso es el caso de carga 1, ¿verdad? Podremos ir al 2 y ver el diagrama de cálculo. Es importante observar que converge, que tenemos unos puntos de convergencia, lo cual nos dice que, bueno, cuando hemos activado la no linealidad aquí a la derecha, en resultados, a la izquierda, disculpad, en criterio, podemos ver, bueno, algo realmente interesante. Nos dice el criterio de índice de no linealidad, ¿vale? De forma que nos indica las zonas que están plastificadas. Como veíamos antes, esta zona estaba plastificada. Aquí tenemos un nodo y, bueno, puede ser que aquí también tengamos, si vemos en von Mises, tengamos singularidades, ¿no?, en esos puntos. Entonces, bueno, la idea ahora sería valorar si esta sección se puede optimizar, si no, etcétera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una herramienta bastante potente que tiene RFEM es la creación de secciones. Vamos a crear una nueva sección a la izquierda, nueva sección. Esto lo que hace es, nos va a representar resultados 2D de forma 1D. Yo le voy a llamar S1. Voy a seleccionar 2 puntos, por ejemplo, estos 2 puntos. Local en Z y la sección en la superficie, según el gráfico, es en Z para la superficie que tenemos. Vamos a aceptar. SNI. Se nos genera estos gráficos que se pueden conservar o, si preferís, los tenéis aquí, ¿vale? De forma que si vamos a resultados y hacemos el sigma x más, la tensión en X, recordar, la tensión en X la podéis ver en mostrar en superficies. Los ejes son, bueno, es la dirección marcada X global, también es la X local de la superficie, ¿no? Entonces, bueno, lo que interesa ahora es ver, por ejemplo, este diagrama. Podéis ver cómo pues, se ha iniciado la plastificación en la parte superior y se ha iniciado la plastificación en la parte inferior, ¿verdad? Esta es la tensión sigma X, como acabo de decir. Si comparamos la von Mises, bueno, veis que efectivamente son esta parte superior y esta parte inferior donde tenemos pues eso, esa plastificación. Ahora lo que podemos hacer es mejorar un poco más nuestro modelo. Para ello lo que vamos a hacer es en la configuración de malla de elementos finitos, podemos dejarla así, bueno, podemos incluso bajarla un poco más. Voy a añadir lo que se conoce como región media. Está a la izquierda, nueva región. Esto lo que nos va a hacer es suavizar o omitir resultados en puntos o zonas en los que sabemos que hay singularidades especiales y en los cuales los resultados pues, pueden no ser todo lo adecuados que quisiéramos, ¿no? Entonces, bueno, seleccionamos, por ejemplo, esa superficie. Hay que especificar, en este caso, la forma. Es un rectángulo. Por ejemplo, voy a seleccionar este nodo. Las dimensiones de este rectángulo, por ejemplo, son 10 centímetros. Vamos a aceptar y le pedimos que establezca 0. Vamos a aceptar y ahora veréis que aquí ha cambiado los resultados. Lo que está haciendo el programa es en este elemento finito, concretamente, o si omitimos los resultados, en esta zona interior a la región media, omitir los resultados. De forma que si nosotros ampliáramos esto, por ejemplo, 0,1, pues bueno, la región media es mucho mayor y todos los resultados en esta zona, por ser singulares, por tener este apoyo, los está omitiendo. Vamos a generar una nueva región media. Se selecciona, como digo, la superficie. Se selecciona el centro, por ejemplo, punto medio de esta línea. Las dimensiones en este caso 0,06 y 1 centímetro aproximadamente.
rectángulo y omitir resultados, ¿vale? Tenemos dos regiones medias a ambos lados. Otra herramienta interesante que podemos hacer en este modelo, por ejemplo, es seleccionar las líneas y en editar línea, malla de elementos finitos, aplicar un refinamiento de malla, de forma que lo que vamos a hacer es mejorar la malla en los anexos a esa línea, ¿no? Es un refinamiento. Estamos hablando de 0,04, bajarlo a 0,01, pues por ejemplo en 4 capas, vamos a aceptar, nos dice que los resultados se van a borrar y se nos ha generado una nueva malla que la vamos a ver ahora. Vemos como en esta zona la malla, pues bueno, hay 4 capas, y la malla de elementos finitos, pues ahí está mucho más adecuada, ¿no? Es la zona donde se inicia la plastificación. Además, al aplicar este mallado, lo que estamos consiguiendo es evitar un poco esa distorsión que teníamos del elemento finito. De nuevo, vamos a calcular todo, vamos a volver a ver los resultados. Veis ver que para cada caso de carga lo que hace es 5 escalones, 5 saltos. Y es importante observar en estos casos pues que la tendencia en el caso del no lineal pues está convergiendo, es horizontal. En este caso, el caso 1 converge perfectamente. De hecho, parece ser un caso totalmente lineal. Por lo tanto, no hubiera hecho falta hacer un cálculo no lineal. Pero para el caso 2, ahora lo veremos, en la última hipótesis ya veíamos que en estas zonas empezaba a plastificar y la idea es valorar un poco esa plastificación. Luego incrementaremos la carga, intentaremos ver cómo se forma una rótula en esta placa, que es la que hace un mecanismo de colapso, que es la que hace de alguna forma producir la no convergencia. Aquí ya veis en este último escalón cómo se nota cierta curvatura en la línea de convergencia. Al final converge porque digamos el material es capaz de distribuirse en las tensiones y ahí podéis ver, pues bueno, los mismos resultados prácticamente. Ahora estamos con un mallado un poco mejor. Si nosotros incrementamos las cargas del orden a 440, vamos a aceptar, vamos a ver cómo esa zona esta zona que estaba plastificada, pues bueno, se plastifica todavía un poco más. Y mi intención es llevar el cálculo plástico al último momento, que es en el que se produce no encuentra convergencia, el programa no converge y nos está diciendo pues bueno, que plásticamente el material no es capaz de resistir. Hay que tener en cuenta que siempre que hagamos un cálculo plástico hay que garantizar que no hay problemas de estabilidad, en este caso de abolladura de esta chapa fuera del plano, ¿no? Por ejemplo, podéis ver aquí cómo la curvatura sigue creciendo y ahí podéis ver, bueno, tenemos todavía algo de reserva de sección. Ya veis que toda esta zona inferior está plastificada. De hecho, podemos en nuestro criterio de von Mises marcar los ratios por ejemplo, desde 27 hasta 28, ¿no? Rellenar. Y ahí nos marcan todas las zonas plastificadas, ¿no? Como digo, esto es admisible mientras no se forme una completa rótula, es decir, tengamos todo el material, se forme una línea de rotura. Esto es importante entenderlo, que atraviese la forma resistente todo el camino, genere un camino de grandes deformaciones, ¿no? No se va a producir el colapso de la estructura, ¿eh? De nuevo, en el criterio de no linealidad veis que esa es la zona que no es, bueno, que es no lineal, ¿no? Vamos a incrementar a 500 kN por metro. Vamos a calcular solo este caso de carga. De nuevo se inicia el proceso iterativo. Tanto el número de incrementos de carga como el número de iteraciones por incremento lo podéis regular directamente en el menú de cálculo. Ahora os lo vuelvo a mostrar.
de forma que podáis jugar con él, ¿eh? A veces por defecto tenemos 5 escalones de carga y unas 100 iteraciones en cada escalón. Hay un criterio de convergencia que si se cumple, pues bueno, el material, digamos, se dice que la estructura, digamos que el cálculo ha convergido y los resultados son válidos, ¿no? Pero puede ser que esta pendiente no llegue a tender a converger. Eso está indicando que el material está pues prácticamente plastificado, ¿no? Y que hay que o bien incrementar el espesor, o bien reforzar, o bien hacer otro tipo de solución, ¿no? Ya veis que vamos por la iteración 24 y parece que va alcanzando una cierta convergencia en la iteración 27. Vale, ya nos avisa de grandes deformaciones, ya tenemos casi la rótula formada. Y bueno, la idea sería seguir incrementando, ¿no? Y veríais cómo, pues bueno, se forma la rótula de forma por completa, es decir, cuando esta zona roja y esta otra, que es del criterio de no linealidad, que a la vez, si vais a Mises, si lo comprobamos por tensiones de von Mises, es la zona que está por encima del límite elástico, pues cuando se forme ese camino, ¿no? Esta línea plástica, que seguramente sea incrementar un poco más la carga, vamos a tener el colapso de esta estructura y no va a converger, ¿no? Como estaba diciendo antes, aquí en parámetros de cálculo el usuario puede elegir el número de escalones de carga. Por ejemplo, podemos decir para casos de carga 2 y si quisiéramos 10, ¿no? De forma que esto lo que va a hacer es ir más rápido, el cálculo no lineal, ahora lo podéis ver, lo vais a ver. Entonces, por ejemplo, si yo aumento a 600, si quisiera saber si este cálculo, si digamos la placa plastifica frente a esa carga, si quisiera saber que si eso es así, pues bueno, solo dos escalones de carga, lo estáis viendo, 10 iteraciones por cada escalón. El primero, que es la mitad, 300, pues es normal que esté en el cálculo elástico. Pero en el segundo, vamos a ver qué ocurre, pues bueno, veis que seguramente con 10 no encuentre la convergencia y de hecho la pendiente sigue subiendo, ¿no? Y nos va a dar un aviso de que, bueno, no ha encontrado la convergencia. Este cálculo ha sido más rápido, nos dice que no ha convergido, que en cualquier caso va a mostrar los resultados, damos a aceptar varias veces y veis que ya prácticamente está la rótula formada, ¿eh? Entonces eso hace que haya grandes deformaciones, ¿no? De forma que si yo quisiera verificar verdaderamente que esto vemos que no ha convergido para el criterio que yo he puesto, pero si quisiera asegurarme de ello, pues simplemente tendríamos que ir en cálculo, parámetros de cálculo, incrementar, por ejemplo, ahora a 100 y ver si finalmente alcanza la convergencia en 100. Vuelvo a repetir el cálculo y si no es que efectivamente está plastificando. Y esta sería la carga de agotamiento plástica, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto es un problema 2D, aunque tiene gran influencia en ser un modelo 2D. En el caso de que tengáis pues cargas aquí, otro tipo de tensiones o una geometría en el plano irregular, lo que va a ocurrir es que pues la distribución es totalmente diferente a la que nos dice la intuición y entonces no es fácil prever si se produce, es decir, sin hacer un cálculo de elementos finitos, prever si se va a producir el colapso o no. Veis como ya en la segunda iteración, pues bueno, la tendencia de este cálculo no lineal es claramente ascendente. Va a llegar hasta 100 iteraciones en este incremento de carga. Puede ser que en la parte final pues adquiera cierta convergencia y lo que haga pues eso, que al final llegue al momento de plastificación, ¿no? Jugando de esta forma se puede llegar a obtener la carga de plastificación de esta placa, ¿no? La idea era pues eso, mostrar las opciones que tenéis de plastificar, cómo podéis optimizar la placa en el sentido de la carga que le produce la plastificación, conocer esa carga para una geometría aleatoria cual sea y una distribución de cargas cual sea. Bueno, veis que no está convergiendo, sería un proceso iterativo y ahora volvería a bajar la carga, etcétera, ¿no? Voy a cancelar el cálculo. Nos dice que se ha interrumpido. Perfecto. Voy a volver a bajar de nuevo a los 200 y ahora lo que voy a intentar hacer es, en el caso de carga 1, que es el que voy a suponer que es mi caso original, ¿no? Voy a editar, a volver a poner un material elástico y lineal.
en este caso 1, lo que quiero hacer es una optimización del material, ¿vale? Este es mi verdadero caso de carga. He visto que pues, estoy por debajo, que no está plastificado, estoy por debajo de los 275. Si quisiera cambiar las unidades a megapascales de las tensiones, arriba en opciones, podemos poner en resultados tensiones en megapascales. Vamos a aceptar, también para sólidos. Vale, 171, ¿no? La intención es optimizar esta pieza para este caso de carga. Pues bueno, lo que hacemos es, voy a generar un hueco en el interior, si os parece. Genero 4 nodos. Vale, voy a generar a la vez 2 parámetros. Uno le voy a llamar espesor, va a ser de longitud, y otro recubrimiento. Vale, son 2 valores que yo voy a dar. Por ejemplo, para el recubrimiento voy a darle, y para el espesor 0.04. Estos parámetros los voy a utilizar para definir la posición de los nodos, de forma que si yo edito el nodo y digo que su posición, en este caso X, sea el recubrimiento y la posición Y sea el menos espesor, son mis 2 parámetros, doy aquí, aceptar. Ese nodo se va a colocar en función de mis parámetros, de forma que si yo pues esto ahora pongo 0.03, pues el nodo se mueve y se desplaza. Voy a repetir este proceso para estos nodos rápidamente. Este será el recubrimiento y aquí hay que jugar un poco con trigonometría. En este caso será menos 0,15 más el recubrimiento por 0,1 dividido 0,25. Como digo, esta fórmula viene de la trigonometría, yo ya la he calculado y la idea es que pues hacer una línea paralela a este borde. Entonces, bueno. Rápidamente. 0,1 al cuadrado dividido 0.25. Perdona, ya estaba. Eso es, estamos aquí, ok, y aceptar. Vale, de forma que ya tenemos ese nodo también colocado. Repetimos en este nodo. Como digo, es la utilización de los parámetros. Eso es, veis que voy a bajar el espesor 0,02. En este caso he bajado el recubrimiento, creo recordar, 0.02. Vale. Y eso nos falta este último nodo. En el número en este nodo es en X, tenemos editar fórmula, será 0.25 menos el espesor, y en Y, en editar fórmulas, tenemos menos 0,15 más
Eso es. Perfecto, ya tenemos generado nuestras posiciones de nuestros 4 nodos, de forma que si yo modifico esto, por ejemplo 0,01, vemos que los espesores se modifican. Aquí creo que lo tengo mal. A ver, la posición en X es menos rec. Perfecto. Ahora lo que haríamos sería generar líneas que unan estos nudos y generar, por ejemplo, un hueco, ¿no? Un hueco que lleve por líneas de contorno las dadas, ¿vale? De forma que ya tenemos el hueco. De forma que si yo ahora modifico pues mi espesor, por ejemplo 0,02 y pongo 0,03, vemos que el hueco se va adaptando, ¿no? De forma que si yo sigo incrementando, etcétera. ¿Vale? En principio voy a probar con un recubrimiento de 0,05 por tener estas cargas cortantes aquí y un espesor, si os parece, de 0,03, forma tal que así, ¿no? Ahora podemos de nuevo analizar nuestro análisis y esto es un proceso de optimización. Ahora lo que queremos es pues eliminar material y ahora veis que la distribución es diferente, entonces bueno, puede ser interesante pues añadir en estas líneas refinamientos de malla, los que hemos puesto antes. Vamos a aceptar, sí. Vamos a calcular. Al ser un cálculo lineal va relativamente rápido y lo más importante es bueno observar que tenemos aquí picos. Veis ahí que tenemos picos. Una forma de que por causa de esos picos puede ser que podemos permitir que plastifique ahí el material. Para ello podemos de nuevo en editar nuestro material decir que es un isótropo elástico no lineal, el que habíamos previsto anteriormente, aceptar. Vamos en cálculo, en la configuración de malla, no aquí, sino en cálculo, parámetros de cálculo. Vamos a cambiar a 5 escalones de casos de carga y unos 20 incrementos en cada caso. De forma que vamos a lanzar el cálculo, para este caso 1, ya es un proceso iterativo. Y ahora la idea es pues eso, jugar con estos espesores de cara a reducir o optimizar el material a utilizar en esta pieza para esta carga, ¿no? Lo mismo que hacíamos antes era un proceso de obtener la carga que colapsaba esta placa. Sabíamos que estaba entre 500 y 600, nos habíamos quedado. Ahora es un proceso de decir, bueno, ahora quiero quitar material para esta carga que tengo, optimizar, ¿no? Mi pieza, puede ser una pieza, por ejemplo, de una estantería, de soporte de una estantería, un rack, etcétera, ¿no? La idea ahora es eliminar material o hacerlo fácil de montar con una geometría adecuada, fácil de producir también, por supuesto. Estamos en el 5.º escalón. Todavía no parece que está convergiendo bastante bien. Si vais teniendo preguntas podéis escribirlas y en estos momentos en el que el programa está calculando yo puedo intentar resolverlas. Bueno, interesante, ¿no? Podéis ver que ahora la plastificación ya no se producía aquí, ¿no? Sino que se produce pues en estos puntos, ¿no? Y en este punto, ¿verdad? De hecho, si vamos en datos, pedimos que nos muestre, por ejemplo, en resultados, el criterio de plasticidad, vemos que, todavía estamos lejos porque no hay mucha plastificación por aquí. Parece que en esas esquinas y habíamos visto mises y teníamos que parecía que por aquí había algo, ¿no? Quiero decir que todavía podemos apurar un poquito más. Por ejemplo, vamos a bajarlo a 0.02. Vemos como la geometría se modifica por completo.
Si, bueno, podríamos en vez de hacer de cara que el mallado no sea muy denso y sea un poco más rápido en las líneas, a ver, vamos a eliminarles el refinamiento y a ver, vamos a seleccionar de nuevo las líneas. Editar línea y en el refinamiento voy a decir que no quiero. La idea es, antes lo he puesto, veo que tarda pues un poco y veo que los problemas están en esos nodos, pues ¿por qué no utilizar en los nodos un editar nudo, un refinamiento de nudo, ¿no? De forma que en la malla de elementos finitos, pues bueno, estábamos en 0,04, 0,01 interior y 0,2, por ejemplo. Vamos a aceptar una malla tal que así. Vamos a calcular malla de elementos finitos. Vale. De forma que, bueno, lanzamos de nuevo el cálculo. Recordar que hemos bajado el espesor de 3 a 2, ¿no? De aquí en estos brazos. Y esto es un proceso, pues eso, de optimización. La idea es que podáis parametrizar, pues bueno, estructuras, placas, piezas que queráis pues mejorar, diseñar o por casualidad en algún proyecto a lo mejor es necesario introducir algún objeto en este hueco, ¿no? Y queráis saber pues, cuál es el máximo espacio que podéis dejar allí, etcétera. Ya veis que en el tercer escalón de carga tenemos problemas de plastificación, ¿eh? Lo cual quiere decir que, bueno, seguramente con 0,02 nos hayamos pasado. Vamos a ver qué tal funciona en el cuarto escalón de carga. Es importante fijarnos en estos gráficos. Cuando le dais aquí a la lupa veis que el gráfico de una forma más detallada. Veis que la convergencia en el primer escalón es ok, la del segundo es ok, y ya en el tercer escalón ha aparecido ya algo de plastificación, ¿eh? En el cuarto, bueno, vamos por el 18 y todavía no han llegado a la convergencia y podemos ver que hemos saltado al quinto, no ha llegado a una convergencia adecuada y bueno, parece ser que en el quinto literalmente pues se dispara, ¿no? La pendiente es, pues bueno, bastante positiva, no es una pendiente inclinada, o por lo menos no tiende hacia abajo. Entonces es un claro fenómeno de no convergencia, lo cual nos va a decir, pues el programa nos va a avisar que no es capaz de encontrar una convergencia. Vamos a cerrar. Nos da avisos de grandes deformaciones, grandes tensiones y vemos el criterio de no plastificación efectivamente. Si nos fijamos, la línea roja, esto es aquí en el criterio de índice de no linealidad, ya se ha formado un camino, ¿no? En el que de alguna forma la línea, la rótula plástica puede formarse, ¿no? Ahí puede formarse una rótula plástica y ahí puede formarse una rótula plástica de forma que la deformación es infinita, es decir, se forma un camino que no da más resistencia de sí el material, ¿eh? Por lo tanto, vemos que nos hemos quedado cortos, pues bueno, puede ser que el siguiente paso sea ¿qué tal? 0,025, vamos así, y vamos a, en la configuración de malla, parámetros de elementos finitos, vamos a incrementar el número de iteraciones a 40. Vale, hemos pasado ya a 25. Hemos visto que con 30 íbamos sobrados, con 20 se nos forman líneas de rotura para esta carga. Vamos a ver qué ocurre en 25, ¿no? Ahora he puesto un poco más de iteraciones para que en el último caso de carga podamos de alguna forma alcanzar convergencia. La idea es que alcance la convergencia aunque tarde. Eso querrá decir que estamos optimizando bien, que estamos llegando bien a plastificación. Es decir, al final se alcanza ese estado de equilibrio, pero cuesta, ¿no? Es decir, necesita muchos incrementos o hacer una discretización muy pequeña, ¿no? Para llegar adecuadamente. Veis que ya en el quinto, pues bueno, parece que este es el cuarto, disculpad, en el cuarto ya había algo de pendiente. Vamos a ver qué ocurre en el quinto.
Aquí ha convergido en 3, bueno, 6, en 12, aquí ha convergido en 16. Vamos a ver en este último escalón a dónde llegamos. Bueno, 16 ya el criterio de convergencia se ha alcanzado. Vemos que pues bueno, no llega a producir, se plastifica, ciertas zonas plastificadas, pero no pasa nada, ¿no? No se produce un camino que atraviese el material en ambos lados, que se produzca una línea de rotura, ¿no? Y las deformaciones plásticas, en este caso 0 o 0,9, ¿vale? Veis, pues bueno, aquí podéis ver esa plastificación. Está localizada en esa zona, en esa esquina, por supuesto, en esa esquina y en esta zona. Mientras no llegue a crecer, es adecuado, ¿no? Podríamos incluso generar una nueva sección si quisiéramos comprobar rápidamente. Quizás un poco más. Sección, nueva sección, 2 puntos, seleccionamos un punto aquí, por ejemplo. Y veis, bueno, pues la plastificación está arriba y aquí, pero no llega a plastificarse todo el brazo, por lo cual la placa de alguna forma pues bueno, está optimizada, ¿no? Pues bueno, sabemos que para la placa sin este hueco, pues la carga de plastificación está entre 500 y 600 y sabemos que podemos hacer un hueco de esta forma, bastante optimizado para una carga de 200, ¿no? Este era el primer ejemplo que quería mostrar. Vamos a pasar ya al segundo ejemplo, algo ya de uniones. Voy a generar un nuevo archivo, le voy a llamar Viga1. La idea de este ejemplo es hacer pues algo parecido a lo que se hace en los ensayos, ¿no? Al fin y al cabo es importante saber que lo que tenemos en los ensayos es correcto. Para ello lo que voy a hacer es un IP400, en este caso. Vale, cogemos un IP400 de acero 275 y hacemos 5 metros de luz. En este nodo vamos a poner un apoyo simple. Impedimos la rotación de torsión. En este apoyo, otro apoyo simple. Impedimos la rotación de torsión y permitimos el desplazamiento en X. Voy a dividir la barra, aunque las cargas se pueden aplicar sobre barras, yo lo voy a aplicar en este caso sobre nodos. Para ello voy a generar 4 nodos intermedios, de forma que tengo 5 tramos. Y voy a aplicar, en este caso, 2 cargas. Voy a quitar el peso propio. Vamos a aplicar 2 cargas, por ejemplo, de 140 kN en un primer momento. Muy bien. Bueno, podemos calcularlo y obtenemos la deformada. Pues bueno, los momentos es lo que quiero mostraros. He preparado, y esto se utiliza mucho, este tipo de ensayo, es un ensayo, se utiliza mucho tanto para vigas de hormigón como de acero, porque conseguimos tener un estado de flexión simple pura. No tenemos axiles, por supuesto, pero también no tenemos cortantes en esta zona. Por lo tanto, tenemos una flexión pura. Lo que yo voy a intentar hacer es, en esta zona central, pues valorar la relación momento-curvatura de varias uniones, además del perfil, ¿no? Para empezar, podemos empezar jugando también como hemos visto, con la plastificación. Bueno, si vamos, por ejemplo, a nuestro programa SteelEC para el cálculo de barras de acero, seleccionamos, pues bueno, esta barra solo y le decimos solo este caso de carga, y en estabilidad desactivamos el análisis de estabilidad, calculamos
Bien, podemos ver que el momento plástico es 342,31, ¿vale? El momento plástico de cálculo es 342,31, ¿vale? De forma que tenemos 280, pues bueno, había que incrementar la carga, 342 dividido 280, 1,22 para tener una rótula plástica aquí, ¿no? Esto con modelos barras parece que no se ve, pero eso lo quiero mostrar de una forma gráfica. Para ello lo que quiero hacer es, pues bueno, tenemos un elemento 1D, este elemento 1D, dividir barra, por ejemplo, quiero generar una separación de 0,2, a distancia de nuevo. Ahora explicaré lo que estoy haciendo, estas divisiones. ,36 y 0,12. Muy bien, lo que quiero hacer ahora es este elemento 1D, yo lo voy a seleccionar, botón derecho y generar superficies desde barra, ¿vale? El programa por defecto genera refinamientos de malla en superficies, luego los editaremos. Voy a eliminar estas líneas, ¿vale? Y ya tenemos pues una conversión de un elemento 1D a un elemento 2D. Para ello este nodo se conecta aquí, pero yo quiero que se conecte en totalidad a la sección. Y para ello hay que decir que las secciones planas permanecen planas antes y después de la formación. Eso en elementos finitos se puede traducir a decir que pues bueno, esta sección es indeformable en su plano. Por lo tanto, si yo me pongo aquí y aplico una nueva sección, en este caso rígida, ya lo hemos utilizado en algún otro seminario, aplicamos una superficie rígida aquí y otra superficie rígida aquí. Estamos haciendo una transferencia de un elemento 1D a un elemento 2D de una forma adecuada. Bien, el siguiente paso será pues valorar la plastificación aquí. Para ello lo que voy a hacer es mejorar el refinamiento, por ejemplo en estas superficies, perdón, en las superficies centrales. Voy a hacer un refinamiento de 0,005. Y aquí podemos hacer un refinamiento del doble. Generamos uno nuevo y decimos 0,01. Estas superficies, dado que pueden ser singulares, las he generado este trozo. De hecho, bueno, si lo vemos en modelo 3D, y yo pues bueno, quisiera mostrar las barras de forma lineal. Veis que bueno, estas superficies hacen de transferencia del modelo 1D al modelo 2D. Hay un problema de singularidades en esos puntos y por eso las he generado. Y esto es mi modelo que va a ser el plástico de verdad. Estas superficies son las que van a tener mi cálculo plástico, ¿no? Entonces, bueno, realizado este primer tanteo, lo que podemos hacer es lanzar el cálculo. Esto es un modelo, digamos, extrusionado del modelo 1D y esto es la superficie, ¿vale? Veis que aquí, dado que hemos pasado a un modelo 2D, parece que perdemos, pues bueno, información. Para ello lo que podemos hacer es generar una viga que se conoce como viga resultante. Esta viga lo que hace es integrar los, digamos, los esfuerzos y los transfiere a una barra, que es lo que queremos, ¿no? De forma que si yo selecciono todas estas superficies, aceptar, y digo que mi cuboide es pues del tamaño del IP, vamos a aceptar, y ahora lo pongo.
Vemos que se genera como una especie de cuboide. Yo no lo quiero mostrar, para ello en mostrar en barras, áreas de integración, se elimina. Si yo ahora vuelvo a calcular, vais a ver que ahora tenemos los esfuerzos de las dos formas, como si fuera una viga y como si fuera superficie, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Antes de nada, me gustaría hacer una copia de esta viga, la parte inferior o superior, es indiferente. Control, arrastro y se copia. Elimino esto y lo que hago es, bueno, ese mismo trozo lo voy a hacer de IP400 de viga. Vale. La idea es que podamos comparar, a ver, podamos comparar resultados 1D con resultados 2D. Vamos aquí. Bueno, sí. Perfecto, vamos a calcular. Vamos a ver los resultados, por ejemplo, en esta superficie. Tensiones de von Mises. Vale, vemos que todavía están elásticas. Podemos, si quisiéramos generar una sección, desde ese punto a ese punto, solo en esta superficie es suficiente. Y en X. Perdonad, es S1. Vale, la sección está definida de forma incorrecta. La dirección Y. Eso es. Vale, de forma que si yo en resultados pinto tensiones en X, vemos que arriba tenemos compresión y abajo tenemos tracción. Todavía lejos de, bueno, lejos, cerca del límite elástico, pero no en el límite elástico, ¿vale? De forma que si yo incremento, por ejemplo, voy a incrementar la carga, en este caso, a 160. Vamos a ver que esa sección, bueno, 27,74 ya está prácticamente iniciando su plastificación. Es en este momento en el que empieza a iniciar su plastificación, 320. Por lo tanto, si yo ahora incrementara, por ejemplo, a 175, lo que vamos a ver es que las tensiones en las superficies pues son superiores a ese 275 que estamos acostumbrados. Bueno, aquí lo veis. Omitir solo esta zona. Veis que tenemos 31,43 por encima del 275 permitido, lo cual quiere decir que estamos en un cálculo plástico. Hemos visto que el momento plástico que nos dejaba era superior. Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar un cálculo plástico a esa zona para ver qué ocurre. Por ejemplo, selecciono las superficies, superficie y edito. Genero un nuevo material de la biblioteca, importo un 275 también, al que le voy a llamar 2 y le voy a llamar elástico no lineal 2D 3D con el criterio de plastificación de von Mises. Vamos a aceptar y damos a aceptar. Muy bien. En cálculo, en los parámetros de cálculo, vamos a dejar 5 escalones y vamos a dejar, pues, en este caso, 40 pasos. Vamos a aceptar.
Vamos a lanzar el cálculo. En este caso voy a bajar la carga. 170. Ha tenido un problema, se me ha cerrado de repente, no va a ser nada grave. Podemos recuperar el archivo rápidamente. Perfecto. 160, vuelvo a incrementar a 170. Voy a cambiar en este momento el material a un material, bueno, generar uno nuevo, el 275, plástico 2D, 3D. Y voy a aceptar. Es el mismo comportamiento, vuelvo a repetir, a ver si no me vuelve a ocurrir el problema de antes. Vale, parece que ahora el cálculo sí está procesándose. Voy a aprovechar para comentar lo que estoy haciendo ahora mismo. La idea es mostrar cómo esta sección que estábamos viendo totalmente se plastifica y lo que se produce pues es una rótula en el centro, que lo que produce pues es el colapso de la viga, ¿no? Esa plastificación que los códigos nos permiten, utilizando el módulo plástico en secciones clase 1, clase 2, lo que hace es, bueno, es posible obtener el diagrama momento-rotación de una viga como la que estamos haciendo y poderlo luego comparar, por ejemplo, cuando metamos uniones de cara a valorar dónde estamos, ¿no? Ya estamos en el quinto escalón. Ha ido bastante rápido. Vemos que en 5 iteraciones ya estaba convergiendo. 3 y 3 iteraciones ha convergido. Vamos a aceptar. Fijaos como ya la deformación es bastante grande. En el último escalón, pues casi la deformación es el doble que en el resto. Vale. Y veis que efectivamente la plastificación es más acusada, ¿vale? Es pues prácticamente toda la sección. Esto es lo que nos enseñaban cuando hacemos cálculo plástico. La idea es que vosotros podéis hacer un diagrama momento-rotación, pues eso, haciendo este proceso una y otra vez, y lo que yo he hecho es comparar, en este caso, la rotación en este punto, en I, de forma que podéis ver que, pues bueno, en el caso de hacer un cálculo elástico, tenéis un 10,5 aquí, y aquí tenéis, en el caso de un cálculo plástico, 12, ¿eh? De forma que si hacéis una construcción gráfica, en este caso solo quiero que os fijéis en el diagrama rojo y el azul. El azul es el elástico y el rojo es el plástico. Pues hay un momento a partir del cual empieza a plastificar, en concreto a partir de 160, como habíamos visto antes. Luego, por lo tanto, a partir de 160, si nos fijamos como estoy viendo la rotación en miliradianes, 12 miliradianes a la derecha, 10,5 miliradianes a la derecha. Esta es la diferencia entre pues, el diagrama momento-rotación esperado elástico y el diagrama momento-rotación plástico, ¿eh? De forma que si hacéis pues eso, incrementos de carga y vais tomando los valores de este ángulo, podéis hacer un gráfico como el que yo he hecho aquí, ¿vale? De forma que el azul es el lineal, ¿vale? Y es concretamente lo que se puede calcular manualmente, es 2 veces I partido 3, es este azul. Este rojo es el plástico, a partir de 160 empieza a plastificar y a partir de, pues lo podéis ver aquí, a partir de 164 ya no alcanza convergencia y se produce lo que viene a ser la rótula plástica, ¿eh? De forma que si yo pusiera aquí pues 175 ya no voy a obtener una convergencia.
Puedo probarlo rápidamente. En cálculo, en parámetros de cálculo, voy a cambiar solo a 20 iteraciones. Antes lo he alcanzado en... Creo que antes lo he alcanzado en menos. A ver. Vale. Voy a ponerlo en 20. El programa, digamos, la sección no es capaz de converger. La idea es un poco mostraros ese efecto. Y el siguiente paso que quiero hacer, voy a dejar que termine de calcular para que podáis ver cómo no converge, voy a hacer el cálculo del caso de una unión rígida y os voy a mostrar el caso de la unión articulada. El caso de la unión rígida es bastante interesante, así que creo que es necesario hacerlo, por eso vamos a ver si termina rápidamente el cálculo. Veis que los tres primeros, incluso el cuarto, va a converger relativamente. Es en el quinto en el que el diagrama no lineal pues va a tender a infinito o le va a costar bastante alcanzar esa convergencia. Veis cómo la tendencia ya no es horizontal en el cálculo plástico, sino que es vertical. La rótula plástica va a estar completamente formada y no es capaz de dar más resistencia. Por lo tanto, ahí lo que tengo es una formación de una rótula plástica. Si calculáis lo que dice la norma, dice que el momento plástico se produce para una carga de 179,72. RF nos dice 175. Esto se debe a que al pasar de un elemento 1D, como es la barra, a un elemento 2D, como es la superficie, nos hemos comido los radios, los acuerdos curvos en la sección IP, y eso aporta algo más de sección y por lo tanto algo más de capacidad plástica. Pero podéis ver cómo un modelo 2D no lineal plástico va a proporcionar los mismos resultados que un modelo 1D, como dice la teoría, ¿no? Veis que estamos en 13 y va a llegar hasta 20, donde la convergencia no se va a alcanzar. Os va a dar un aviso al final y bueno. Voy a dejarlo para que podamos ver aunque sean los últimos resultados. Vale, nos dice que no ha convergido y vemos resultados. Bueno, podéis ver que no ha convergido porque efectivamente tenemos toda la sección plastificada y bueno, si vemos deformaciones, ¿no? Pues se ha formado la rótula que estábamos comentando en ese punto y la sección no es capaz. Hasta 174 yo he probado y es capaz de converger. 175 ya no. Si hacéis un cálculo según el código, dice que con 179 se produce la plastificación. Como digo, eso se debe al tema de los acuerdos curvos. Vamos a hacer ahora, si os parece, el cálculo de una unión rígida rápidamente. Vamos a utilizar esta misma viga superior. Voy a editar el carga en nudo, voy a poner una inferior, por ejemplo, 50. La idea ahora es hacer la unión. Vamos a hacerla rápidamente en dividir barra. Vamos a poner 9 nudos. Estos últimos nudos los vamos a eliminar. La idea es también copiar esto aquí arriba para que tengamos los dos. Siempre poder comparar un modelo 1D con un modelo 2D y ver pues bueno, los resultados que vamos obteniendo, etcétera. Muy bien, de nuevo, ese proceso es bastante similar al anterior. Vamos a extrusionar
Para ello generamos superficies desde barra, se nos generan, bueno, esto que veis, estas superficies. Vamos a darle a estas superficies exteriores un refinamiento más grosero que a las interiores. Por ejemplo, pues bueno, el que está bastante bien. Y para las interiores sí que voy a apurar un poco más. Vamos a poner un refinamiento, en este caso de 0,01. Ah, disculpad. Hay que generar uno nuevo. Los voy a invertir. De forma que el más fino esté en las zonas centrales. Y ponemos un... Perfecto. Generamos de nuevo superficies rígidas. Esta superficie vamos a desplazar estos nodos. La coordenada X. Nos desplazamos 1 centímetro para la izquierda. Y vamos a generar una copia de este nodo. 2 centímetros a la derecha. Vale. De forma que, bueno, ahora voy a generar de nuevo el IP400 y lo voy a extrusionar. Es más fácil que... Perfecto. Ponemos el refinamiento de 1. De nuevo aplicamos superficies rígidas para la transición entre modelo viga y superficies. En estas vamos a aplicar una placa de 20 milímetros, por eso hemos dejado ahí 20 milímetros. Vamos a aplicar de acero estándar, 20 milímetros. En principio vamos a ponerlo todo acero S275, normal. Perfecto, vamos a generar una visibilidad aquí y vamos a trabajar en esta placa. Ocultamos los objetos del fondo y dibujamos esta placa. La idea es desplazarlo, a ver, 180.
Generamos ese nodo y lo copiamos en Z. Perfecto. Vamos a generar los tornillos ahora. A ver. Apunto aquí. Vale. Necesito subir estos nodos un poquito más. Eso es. De forma que ahora sí, mover, copiar 0,05 y en Z 0,05. Hacemos una copia. Tres copias para dibujar estos tornillos. Y vamos a tener cuatro tornillos. Bien. .3 hacia abajo y podemos hacer simetría respecto al plano XY y tenemos este punto. Hay que hacer simetría copiando, eso es, de forma que las dimensiones de nuestra placa van a ser 250 por 600. Muy bien. Por lo tanto voy a eliminar estas líneas y a cancelar esta visibilidad y eliminar estos nodos que he cometido un error y vamos a volver a nuestro plano de trabajo. Para terminar de generar la placa. Generamos líneas con las que luego vamos a definir la superficie. Perfecto. Y voy a copiar también estos nodos, por supuesto, con una simetría respecto a XY que cree copia. Los tenemos aquí debajo. Y también los voy a copiar tal que así. Serán los centros de nuestros tornillos. Perfecto. Generamos nuestra superficie, como decía, de espesor 20 a partir de las líneas del contorno. Y ahora generamos huecos. Los diámetros era 24.
Bueno, antes los he copiado, pero hubiera sido mejor quizás hacerlo así. Hacer una simetría simplemente ahora. Vale, muy bien. Ya tenemos la simetría hecha, ya tenemos nuestra placa. Vamos ahora al siguiente paso, será extrusionarla. Para ello lo que hacemos es seleccionamos la placa y todos los agujeros también. Y lo que hacemos ahora es en botón derecho, mover, copiar. Es importante ahora decir que vamos a generar una copia. Aquí tenemos 20 milímetros, en este caso será, pues en X habrá que desplazarse 0,02. Hay que generar una copia, por supuesto, y generar un sólido entre las copias, ¿vale? De forma que vamos a aceptar y se nos ha generado este sólido, que bueno, si lo clicamos hacemos una visibilidad y lo vemos en modelo alambre, aquí lo tenemos, ¿vale? Este es nuestro sólido. Este sólido va a ser un sólido conocido como de contacto. El contacto se va a definir mediante dos superficies. Para ello, bueno, vamos a definir estas dos superficies. Serán, por un lado, la superficie de este lado y automáticamente reconoce el lado opuesto. 28 y 31 será un fallo bajo tracción, de forma que los tornillos transmitirán la tracción y las placas la compresión. Y vamos a decir una fricción rígida. En este caso quiere decir que las tensiones normales van a ayudar a tener algo de coeficiente, coeficiente de rozamiento, a dar capacidad de transmitir corte en esta dirección. Vamos a poner 0,3, vamos a aceptar. Y bueno, ya tenemos nuestro sólido generado. ¿Vale? Esta es la superficie 31 y esta es la superficie 28, correcto. Muy bien, bueno, estas superficies también ahí las podemos mallar, editar superficie, malla elementos finitos disponibles y pedimos el de 0,01. Vale, si le damos a generar la malla elementos finitos, vemos el mallado, ¿vale? Y estamos prácticamente listos, a falta de modelar, por supuesto, los tornillos de estas conexiones, ¿no? Para ello lo que voy a hacer es copiar los nodos. Lo podía haber copiado antes, pero bueno, se me ha olvidado cogerlo, sin más que hacerlo ahora. Mover, copiar. Vamos a pedir una copia, eso es, y que no genere sólidos en este caso. Vamos a aceptar y tenemos nuestros nodos ahí. Seleccionamos una barra de diámetro 24, circular, de acero, 24 milímetros. Vamos a aceptar. Estos tornillos, lo que en el caso de compresión, pues bueno, no van a trabajar. Para ello lo que vamos a hacer es, no lo he hecho, y es lo que voy a hacer, en editar barra. Son barras de solo tracción, ¿vale? De forma que solo son capaces de transmitir tracción. Y la compresión se va a transmitir a través del sólido de contacto y a través de las propias superficies, ¿no? Vamos a ponerlo así. Por supuesto, tenemos aquí nodos que no están conectados a nada y será necesario, por tanto, generar alguna especie de transmisión entre el contorno de los tornillos y los propios tornillos. Esto se va a hacer pues algo parecido a lo que hemos hecho para pasar de un modelo 1D a un modelo 2D, es decir, una superficie rígida, ¿vale? Para ello lo que hacemos es generar superficies a través de líneas de contorno y las vamos a decir rígidas y seleccionamos, bueno, las líneas de contorno de forma tal que así.
Estas superficies sirven para modelar la transferencia completamente rígida. El tornillo prácticamente es un elemento bastante rígido, fuera de su plano, y solo, digamos, la resistencia a tracción es donde tiene flexibilidad por el efecto de carga, y es la forma de transferir un elemento 1D a 1,2D. Muy bien, si vemos el modelo en forma sólida, bueno, aquí lo veis, podéis ver los elementos 2D en mostrar, modelo, modelo de sólido, superficies, relleno incluido el espesor, ¿vale? De forma que ahí veis, pues bueno, la placa con los tornillos, etcétera. Voy a poner un mallado grosero. Bueno, si vemos en materiales, el material plástico lo puedo eliminar de momento, y voy a poner un mallado relativamente grosero. Vamos a lanzar un cálculo de cara a comprobar que no haya problemas. Pese a que es un cálculo lineal, los tornillos fallan a tracción y por eso aparece pues un cálculo incremental, ¿no? Muy bien, podemos entonces ahora, por ejemplo, ver los resultados en las placas, ¿verdad? Estos son los resultados de deformaciones. Si viéramos los sólidos en forma superficie y solo relleno, de forma que si seleccionamos, pues por ejemplo, esta superficie, digamos el perfil, vemos las deformaciones, podemos ver las tensiones en X, ¿verdad? 27,63, parece que plastifica en estos puntos, Ya veremos que eso es un fenómeno bastante singular. Y ahora en von Mises, si vemos von Mises 31,61, plastifica en estos puntos, ¿verdad? Puede ser interesante considerar una plastificación de esa zona, a ver qué ocurre. Si cancelo de nuevo visibilidad y vemos, por ejemplo, qué está ocurriendo en la placa. Vemos que la zona superior está comprimida y es esta zona de tracción donde parece que hay más problemas, 23,67. Podemos, por ejemplo, mejorar el mallado en editar 0.01. Vamos a volver a calcular. La idea es que, bueno, veáis cómo esa placa se va a deformar en la zona superior, la transmisión de compresión se va a través del sólido de contacto y en la parte inferior se va a través de los tornillos. Es un proceso iterativo. En este caso la carga está bastante por debajo de lo que era el colapso de la viga a nivel de sección. Por lo tanto, es un cálculo prácticamente elástico. Es cierto que hay ciertas zonas, puede haber aquí un ligero efecto palanca, ¿no? Tenemos un tornillo aquí y el ala que aquí intenta traccionar. Bueno, ahí podéis ver, esta es la zona del ala, ¿verdad? Y es las zonas de los tornillos. Bueno, veis que los esfuerzos son bastante importantes. Si vemos, por ejemplo, las deformadas en UX, son muy representativas, De forma que si la escalamos, veis lo que está pasando, ¿no? En la parte superior, esta zona está prácticamente todo comprimido, hay una cierta redistribución. Y aquí en la parte inferior hay una cierta tracción, que bueno, lo que hace es que la placa se vaya fuera, ¿no? De forma que si cancelas el modo de visibilidad y solo muestras superficies por espesor, por ejemplo, bueno, ahí está bastante claro lo que está ocurriendo, ¿no? Estos tornillos están traccionando y están ayudando de alguna forma, pero la placa intenta irse. Lo que importa aquí es, como siempre, comprobar líneas de rotura. Para ello vamos a von Mises, eso es. Y vemos que tenemos 25,28. Bueno,
Para las cargas que estamos teniendo, el material no está plastificándose. ¿Qué pasa si, si verdaderamente lo que hacemos es llevar pues, al momento de colapso que hablábamos? Por ejemplo, editar carga de nudo. Vamos a poner ese momento de colapso en los dos lados. 160. Lo que va a pasar pues será que aquí las tensiones de von Mises se habrán sobrepasado, por tanto, además en exceso. El cálculo lineal ya no es válido, sino que es necesario hacer un cálculo plástico, y es lo que quiero hacer. Y la idea es ver si se producen las famosas líneas de rotura que hemos ido comentando tanto en el ejemplo anterior como en este, y ver, por ejemplo, la relación entre el momento que tenemos aquí y la rotación en el extremo, ¿no? La idea es que, bueno, vais a poder, yo este ejemplo lo he hecho para diferentes casos de carga, esta misma unión. La línea verde marca los puntos momento y la curvatura obtenida en el apoyo, como decía, es en el apoyo, que va a distar poco de la que hay justo al lado de la unión, porque bueno, hay cierta flexión, pero bueno, cuanto más corta sea la viga será mejor, más ideal. Podéis ver cómo esta unión es prácticamente el comportamiento plástico que veíamos anteriormente, este rojo. Hay cierta diferencia de rigidez inicial, se puede ver. Y esto simplemente lo he hecho comparando la rotación en I, esta que tenéis aquí, 10,7 aquí, frente al, bueno, si vamos a mostrar resultados de barras, de deformación, barras, líneas de conexión, desplazamientos de nudos, tenemos 8,9 y aquí tenemos 10,7. Luego vemos que esta unión es más flexible que suponer la viga continua. No mucho, un 9,9 frente a 10,7, no mucho, ya lo podéis ver aquí en el gráfico que yo estoy pintando, no mucha diferencia, pero sí que hay diferencia, ¿vale? Es lo que quería mostrar, y ver que en este caso de 160, si vemos por ejemplo esta placa, vemos las tensiones de von Mises, bueno, 80,78, es 27,5 es el límite, luego está totalmente fuera de medida, ¿no? Luego, por lo tanto, no es válido un cálculo, no es válido un cálculo lineal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, seleccionaríamos solo estas superficies de cara a optimizar, ¿no? Las editaríamos y generaríamos un nuevo material, un 275, y pondríamos un plástico 2D 3D. Como digo, la diferencia entre el uno y otro es la capacidad de recuperar la deformación. Vamos a aceptar. Sí. Vamos a en parámetros de cálculo, quiero configurar para que no tarde demasiado, 20 casos de carga, y vamos a cambiar la carga, bueno, vamos a dejarla en 160 si os parece. Lo que vais a observar es que, bueno, la placa va a plastificar, va a tener zona bastante plastificada, aún así es capaz de transmitir momento. Ya hemos visto que el momento transmitido en la viga superior era la rotación aquí era de 9,9 y aquí de 10,2. Bueno, había cierta flexibilidad, algo que veis aquí, ¿no? Esto es lo que se llama la rigidez inicial, y bueno, podemos, si queréis, hablar un poco aquí. Esta rigidez, si está por debajo de unos límites fina articulada, si está por encima es completamente rígida, y en el centro tenemos una conexión semirrígida. Esto es muy importante de cara a saber el comportamiento estructural de forma adecuada, de forma que si tenemos una colección de conexiones, como pueda ser esta, podamos clasificarlas, ¿no? De forma que en caso de empresas que hagan estanterías, empresas que hagan, pues bueno, encofrados, etcétera, tienen un catálogo de uniones y puedan, digamos, clasificar su rigidez y haciendo modelos como los que estamos haciendo y valorar si es rígida, si es flexible o si es semirrígida, ¿no? Vamos a ver qué resultados nos da. Yo, como digo, en esta unión yo he repetido el cálculo varias veces y podéis ver, pues bueno, medía el apoyo, la rotación en milirradianes en apoyo, rotación en I y el momento en el centro, por supuesto. Y bueno, ahí podéis ver en este caso las cargas y el momento aplicado, y
y es un poco la relación que quería mostraros, ¿no? En este caso, perdona, la carga, esto es Q, disculpadme, es carga aplicada y la rotación en el apoyo, ¿eh? Se puede establecer una relación entre el cortante y el momento, ¿eh? Es realmente sencillo en una viga como esta, de apoyada. Y la idea es que, bueno, veáis que ahora veremos cómo se encuentra la placa, parece que está convergiendo. Hay cierta plastificación, ya lo podéis ver ahí. No ha convergido, aquí vemos que en 20 no ha sido suficiente converger, pero bueno, vamos a darlo como válido. Nos dice que bueno, que no ha convergido del todo, y vamos a seleccionar esta placa. Si vemos en resultados, vemos el criterio de no linealidad, a ver. Ahí lo vemos, vale. Veis que, bueno, pues la cancelo modo visibilidad, eso es. Parece ser que a esta placa yo no le he aplicado el modelo 2. Bueno, no lo voy a repetir por eso, pero bueno, veis que básicamente lo que está ocurriendo es la plastificación. La idea es que no se forme una línea de rotura. Veis que, bueno, de alguna forma la plastificación se queda localizada aquí, por eso es importante siempre dar separación o rebordes o incluso rigidizar estas placas, ¿no? Podríamos decir que con estos 160 kilonewton que veis aquí, incluso podríamos haber hecho lo que hemos hecho antes de viga resultante para ver los momentos. La rotación ya es 12 frente a los 9,9 que nos dice el cálculo elástico lineal. Eso quiere decir que hay una cierta flexibilidad en la unión que depende, pues eso, de los espesores de placa, etcétera. Entonces, lo importante es verificar que no se produce una línea de rotura importante. Para ello, en criterio de plastificación, ver que no se produce, pues eso, una línea completa de rotura aquí. Voy a borrar los resultados y se puede comprobar también, no lo he dicho antes, también, por ejemplo, seleccionar o en vistas, seleccionar solo barras por tipo, las barras tracción, y le pedimos que nos pinte, por ejemplo, los axiles, ¿no? Y disminuimos y vemos que, bueno, pues tenemos aquí estos dos tornillos son los que más están sufriendo, 373, aquí tenemos 202. Si calculamos estos tornillos, podemos ver que no cumplen, está a un ratio de 1,2, tan sencillo como ir a Steel Member, abrirlo y comprobar la tensión, por ejemplo, rápidamente, no en todas, sino solo, por ejemplo, en este tornillo, y decir, vemos que es un tornillo 8, calidad 8.8, lo cual aguanta 640, y tenemos, en este caso 64, y tenemos 84. Luego, por lo tanto, esos tornillos no son válidos. Habría que o bien poner otra línea de tornillos, otros dos tornillos aquí, o poner mayor diámetro o una mayor calidad, ¿no? Vamos a calcular 45 frente a 640, este tornillo inferior sí que cumpliría. Aquí nos dice que no cumple porque el límite es 275. Muy bien, esto es la idea de la unión rígida, y la última unión que os voy a mostrar, solo de forma visual, es la unión articulada, ¿vale? La unión articulada, la idea es que podáis ver, pues bueno, este gráfico que yo os estaba mostrando aquí, este último es de la unión articulada. Vais a ver cómo es bastante visual, es el mismo problema. Voy a mostrarlo, si os parece, tipo sólido. En los resultados voy a quitar deformación, desplazamientos y líneas de conexión, y de momento voy a quitar los resultados. Y bueno, he hecho aquí lo veis, es igual, la misma conexión, solo que ahora todo se transmite a través de corte del tornillo. Veis que la viga, pues hay discontinuidad, no tenemos una placa. Y es una unión que diríamos es articulada. Siempre nos preguntamos, ¿esa unión es articulada? ¿Es capaz de transmitir algún momento? Bueno, solo pues a modo de anécdota podemos probarlo con un cálculo, si os parece, lineal.
¿vale? Solo 10 kilonewton para que veáis la capacidad de rotación que puede tener una unión, pues eso, como esta que os estoy mostrando aquí. Una unión, pues eso. Aquí tenemos una placa, dos plaquitas, esta creo que es de 8, ¿verdad? La unión se hace a través de superficies rígidas. Perdonad. Estas son superficies rígidas. El tornillo pasa a través de ambos lados. Y bien, bueno, voy a mostraros para que veáis solo con 10 kilonewton cómo rota esta viga, ¿vale? Y podéis ver que, bueno, pues hemos pasado una unión completamente rígida, que era esta verde que hemos puesto aquí, que no era totalmente rígida, sino que había cierta inclinación, a una unión completamente flexible, que es esta que estamos diciendo, y estamos intentando obtener esta gráfica como calculando, primero elásticamente, aquí empieza el cálculo elástico, luego he visto que necesito cálculo plástico, he activado el cálculo plástico, ya empieza la forma curva, ¿no? En estas zonas son donde empieza a plastificarse, donde yo necesito ya, por lo tanto, un cálculo plástico, ¿no? Pues mientras que para la sección lo necesitaba a partir de 160, he comprobado que para la unión a partir de 140 ya necesitaba realizar un cálculo plástico para la unión rígida. Sin en cambio, para una unión articulada ya a partir de 10 kilonewton por metro ya necesitaba yo aplicar un cálculo plástico. Esto está un poco en correlación con esto que nos explican en los eurocódigos, ¿no? Yo he calculado, digamos, una unión como la 2, se podría decir, Hay luego las alas van por el otro lado, si no hubieran, como pasa en este lado, pues no hay una correcta transferencia del momento. Aquí lo podéis ver, es más semirrígida. Yo he hecho un caso que sería como el 2, ¿no? Lo cual es bastante rígido, no completamente rígido como hemos visto, como si la viga fuera continua. Y el último caso he hecho el 7, ¿no? Que es súper flexible. Casos intermedios, como estos que podéis ver aquí, se pueden hacer de la misma forma, La idea es, pues como yo estoy mostrando, pintar pues un gráfico rotación-momento, a por la iteración 3, como el que estáis viendo aquí, que es prácticamente igual a los que veis aquí, ¿no? Los eurocódigos hay unos límites que están indicados, 25 EI partido L, siendo la longitud de las vigas para pórticos intraslacionales y para traslacionales 8 EI. Y bueno, hay una clasificación en función de si la unión es capaz de resistir todo el momento o no. Puede, por ejemplo, abollar esta alma o otro tipo de fallos, ¿no? Y esto es un poco la idea que queríamos transmitir un poco en este seminario, cómo podéis hacer esos momentos curvatura para aquellos que tenéis uniones o queréis verdaderamente valorar si la unión que tenéis es rígida, es flexible o qué rigidez tiene, ¿no? Lo ideal es hacerlo en ensayos de este tipo, vigas biapoyadas, etcétera, ver diferentes disposiciones de tornillos o placas superiores e inferiores y valorar la rigidez, ¿no? Se hace al fin y al cabo se hace un catálogo para los perfiles estándar y un catálogo de rigideces que luego en los modelos se pueden aplicar, pues igual que aquí en este punto, ¿no? Teníamos una unión, habría que aplicar una rótula, ¿no? Donde la rigidez pues sería el valor que hemos calculado aquí, ¿no? Estas rigideces yo las he calculado, aquí las podéis ver. Si las quisierais meter en un modelo de barras, tenemos que en el caso de que fuera una viga continua es 16,176 kN por metro partido milímetro radian, digamos la rigidez momento en apoyo, 14,216 en el caso de la unión rígida y en la unión articulada 2,1128, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo, está terminando ya. Hay cierta plastificación ya incluso con 10 kN por metro. La idea, bueno, este modelo tiene un mallado bastante denso, lo había hecho para hacer el gráfico este que estabais viendo aquí. Mi intención es que veáis pues cómo comparando este modelo con este otro, aquí la rotación
pues es, pues para un momento de 10 estamos aquí, muy poquito, por debajo de 1,2, y en el caso de una unión como la que acabamos de ver estamos en 4,7, lo cual es bastante plástico. Si vemos la rotación, ya he terminado de calcular, en mostrar barras, desplazamientos, líneas de conexión, vale, tenemos 5,3 para 10 kN por metro, para 10 kN de fuerza, y aquí tenemos 0,6, ¿no? Si veis, la deformada es muy didáctica, veis cómo efectivamente eso es, pues, lo que nos dice la teoría. Es más bien una rótula y no es, pues, una viga continua, ¿no? Y si yo seleccionara, por ejemplo, si quisiéramos ver, ¿no?, si esos se tocan, ¿no?, podríamos decir deformación en 1, ¿no? Y bueno, vemos que baja, pero no se llegan a tocar, incluso desplazamientos en X no se llegan a tocar. Es capaz de transmitir corte, en este caso no había corte, pero no es capaz de transmitir momento. Si comprobamos, como hemos dicho, las deformaciones, pues en uno y en otro caso, aquí apenas tenemos 1 milímetro, aquí tenemos menos 9,9, es decir, una unión bastante articulada. Si quisiéramos estudiar, ¿no?, qué pasa con las piezas de esta placa, selecciono, ¿no?, voy a ocultar los objetos del fondo y en mostrar las barras, evitar las líneas de conexión. ¿Vale? Vamos a ver los resultados y si hay algo de plastificación. Bueno, la plastificación se está produciendo en estas placas, ¿vale?, de apoyo, ¿no? No hay una línea de rotura para 10 kN por metro, es decir, no atravieso toda... No hay un fallo, ¿no?, en el que yo pueda ir de un lado a otro de la sección, ¿no? En este caso de aquí a aquí. No hay una línea de rotura clara, es decir, no, la línea de rotura empieza aquí, plastifica, pero no llega a cerrarse, ¿verdad? Y bueno, podríamos seguir incrementando la carga hasta que llega a plastificación. Yo lo he hecho y el momento que lo plastificaba era 14. Estamos en 10, pues 14 lo plastificaba, ¿vale? Es un poco la idea que quería mostrar, ¿no? Podríamos ver también las tensiones las tensiones, por supuesto, en la viga serán bastante inferiores al límite elástico. Estamos en 10 kN, hemos dicho que era capaz de aguantar hasta 170. Si vemos las tensiones de von Mises en resultados, ¿vale?, 17, todavía no llega a los 275 y se debe a esta zona donde están los tornillos, ¿verdad?, que de alguna forma están transmitiendo el momento. Los momentos, un pequeño momento a través de, pues eso, capacidad de separarse respecto del eje. La idea es que, bueno, ahí tenéis la placa también, ¿no? Que sepáis cómo hacer lo que acabo de decir, esos diagramas momento-rotación. Recordar, se mira o se observa la rotación en I, en este caso, en este apoyo, 5.3, lo podríais mirar en otro punto de referencia, 4.9, cuanto más cerca de la unión, mejor. La idea es que la unión tenga las condiciones ideales. En las condiciones ideales es, pues, solo momento, nada de axil y nada de cortante, ¿no?, como no teníamos aquí, es unas condiciones ideales, y utilizar el módulo de plástico no lineal para valorar, pues, cómo plastifica esa unión, ¿no? Y al fin y al cabo es la idea de este seminario. Espero que haya sido interesante. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra nueva página web. Tenemos un nuevo manual de RFEN 5 en español. Si tenéis dudas nos podéis escribir a info@dual.com o llamarnos, donde estaremos encantados de atenderos en español. Hay más seminarios a lo largo de este año, como ya se ha comentado. La idea es hacer el próximo de Craneway, creo que es el cálculo de vigas carril. Si tenéis dudas, me quedo un rato y las leo, las que no haya podido contestar mi compañero José. O, bueno, quizás podemos responderlas, a ver si hay alguna interesante. José, ¿tenemos alguna pregunta pendiente?
No, no hay ninguna pendiente. Gracias. Vale. Pues nada, damos por terminado el seminario. Gracias por la asistencia y hasta la próxima.